Mañana, y para eso me gustaría preguntar, ¿cuántos recuerdan lo que compartimos el domingo pasado? Bien, por aquí por la derecha y por la izquierda. ¿Cómo? ¿Perdón? Hay que dar frutos y no ser un árbol sin fruto, ¿verdad? En este caso, un creyente sin fruto. O sea que estuvimos hablando de los frutos, ¿verdad? Del fruto bueno, del fruto malo. Recuerdan que también tocamos del bueno, ¿verdad? Recuerdan que tocamos también en Gálatas. ¿Lo recuerdan o no? ¿Qué nos dice en Gálatas capítulo 5? Ahí ya les apretó más, ¿no? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuántos estuvieron despiertos el domingo pasado? ¿Y cuántos estuvieron durmiendo? Ninguno, seguro. Bueno, hoy les quiero compartir algo que es importante y que viene un poco enlazado precisamente con el fruto. Todos recuerdan, o al menos todos los que vienen, ¿cuántos vienen al discipulado que estamos haciendo de 10 a 11? ¿Cuántos no vienen? Espere un momentico. ¿Cuántos no vienen al discipulado? Amén. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Cómo estás? Sí, yo es que tengo reconocimiento de voz por inteligencia artificial y por eso me he dado la vuelta. Mi hermanito, es importantísimo que usted y yo aprendamos de la palabra del Señor. Por eso es que es importantísimo también que en la medida que usted pueda, y debe de hacer lo posible por hacerlo, también venga a aprender de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque un buen aprendizaje trae fruto abundante. Amén. Cuando nos referimos precisamente a los árboles, como hablábamos también la semana pasada acerca del trigo y la cizaña, recordaban que colocábamos una foto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué decía la foto? Salía el trigo, salía la cizaña, aparentemente parecen iguales, pero la diferencia que hay en ellos, ¿qué es? Que uno trae fruto en abundancia y el otro no da fruto. Amén. Yo que vengo del campo y soy de campo y trabajo el campo, sé perfectamente de lo que hablo. Cuando usted siembra una semilla, por ejemplo, de trigo, dice que cae, es enterrada, y cuando germina, cuando sale y cuando crece, lo que es el tallo, de una semilla que usted sembró, puede a veces recoger hasta 20 semillas. ¿De acuerdo? Si tenemos la foto por ahí, que no lo sé, lo puede usted más o menos comprobar. No sé si tenemos, por ejemplo, también algo de trigo, allí, arriba, y va a poder ver, si Kenny, que está despierto, puede coger una ramita, va a poder comprobar que usted siembra una y cuando sale, recoge, no se puede saber, pero 18, 20, 24, 14, ¿sabe lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque ha pasado un proceso. Ha pasado un proceso, en este caso para nosotros, de aprendizaje. Ha pasado un proceso de cultivo, de trabajo. Y sin un proceso no podemos dar fruto. Hello. ¿A cuántos les gusta la cama? Ay, Señor Jesús bendito. La cama. Ah, a Saúl también le gusta la cama. A los demás no les gusta la cama, les gusta el sofá, ¿verdad? Y si es relax, el sofá de estos con mando y el aire acondicionado, ¿verdad? Como nos dice aquí Tatiana y tal, de lujo, ¿no? Y si además nuestra esposa o nuestro esposo nos trae el desayuno, ya con eso nos culminamos, ¿sí o no? Qué bueno, ¿no? Pero mire, todo eso también lleva un proceso. Todo lleva un proceso en la vida. Nosotros como creyentes necesitamos pasar ese proceso.
Si no pasamos el proceso, no podemos dar fruto. Hello. A veces el proceso es un poco más complicado. Hay procesos en la siembra donde hay sequía, donde llueve poco, pero la planta sigue dando su fruto. Quizá no crece tanto el tallo, quizá la altura no es tan grande, quizá cuando va a segar la máquina la paja, que es lo que realmente se recoge y se aparta, quizá no es tan alta, pero el fruto sí está ahí. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? El fruto. El fruto. Pero para eso necesitamos aprender lo que nos dice la Escritura, mi hermano. Yo hoy le quiero compartir algo que encontramos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Creo que hemos predicado de esto ya en varias ocasiones. De hecho, hoy parte de la alabanza también y la administración se centró en el capítulo 2 de los Hechos, cuando el hermano Saúl, por ejemplo, compartía y decía que estuviéramos como, primero, juntos, ¿verdad? Primero juntos y después unánimes. Y ese es el proceso que necesitamos pasar como iglesia y ese es el proceso que necesitamos pasar también como creyentes. Necesitamos estar juntos y unánimes. Lo he dicho varias veces, podemos estar juntos, pero puede que no estemos en unanimidad. Podemos estar juntos, inclusive puedes estar sentado al lado de una persona que puede pensar diferente a ti, o que puede ser diferente a ti. Pero Dios nos manda a que estemos unánimes. ¿Unánimes en qué? En las cosas del Señor. Tú puedes pensar que los árboles son verdes y puedes pensar que los árboles son negros. Tú puedes pensar lo que tú quieras de los árboles. Hoy en día se piensan tantas cosas, ¿sí o no? Pero en las cosas del Señor dice la palabra que para tener el fruto y el fruto en abundancia tenemos que estar juntos y unánimes, con un mismo sentir, con un mismo pensamiento. Y eso lo podemos ver aquí en el capítulo 2 de los Hechos, y me vas a permitir que lo podamos ir leyendo, para que podamos ver cómo funciona el proceso del Señor en la vida del creyente, o cómo debemos de permitirle al Señor que trabaje en nuestra vida para que ese proceso de aprendizaje sea lo más fructífero posible. ¿Amén? ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? Dile al que tienes a tu lado, tienes que pasar el proceso. Díselo, pero díselo fuerte, díselo con una sonrisa, díselo con convicción, porque además en el proceso hay garantía de fruto. Así que mi hermano, te animo a que cobres ánimo en este día y tú mismo te digas a ti, necesitas pasar el proceso. ¿Y sabes cuál es el proceso? Primero, como punto principal, como punto importante, recibir el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Levante su mano. Si tiene el Espíritu Santo en su vida, levante su mano. Ahora vamos a echar la foto. Y ahora después, más tarde, le voy a explicar si realmente usted tiene el Espíritu Santo en su vida o no. Y después volveré a pedir que levanten la mano a ver si la levantan los mismos. Y alguno dirá, uy, el pastor nos ha hecho una encerrona, ¿verdad? ¿Por qué levanté la mano? O otro también dirá, ¿por qué no la levanté? ¿Sí o no? ¿Amén? Mi hermano, ¿sí o no? Mi hermanito, ¿sabe lo que dice la Escritura? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, un creyente nacido de nuevo sin el Espíritu Santo está incompleto. Está incompleto.
¿Cuál es la evidencia principal y visible de que usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? Aquí ya vamos a la teología, ¿eh? Así es que estoy buscando eruditos o eruditas que me puedan responder a la pregunta. Esto es una pregunta de escuela bíblica, esto es una pregunta de cuestionario de las credenciales de ministro. Así es que mi hermano profundice y vea. ¿Cuál es la evidencia? ¿Perdón? Espere que no la escucho. El testimonio. Todos me van a decir algo que no es lo que yo quiero escuchar porque no es lo que dice la Biblia. ¿Alguien más se atreve? El fruto del Espíritu Santo. Vamos cerca. Los dones, vamos cerca. Pero hay algo que, como digo siempre, y no sé por qué lo digo, porque al final es que se cumple. Nadie me va a decir. Ay, pero tú no estabas durmiendo. A veces te despiertas, ¿verdad? Esto te interesa, ¿sí o no? Mi hermano, la evidencia principal de que usted tiene el Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas. No tener el don de lenguas, sino hablar nuevas lenguas. Cuando el Espíritu Santo en un momento determinado viene a tu vida y posa sobre ti y tú recibes el bautismo del Espíritu Santo que se llama, en ese momento, usted habla lenguas desconocidas, nuevas lenguas angelicales, en ese momento. Y esa es la evidencia clara que la Biblia nos revela de que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pueden todos levantar la mano igual que antes? No. ¿Por qué? Porque quizá muchos no lo han recibido. Mas, sin embargo, yo hoy te animo, porque la palabra dice, y antes lo he dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú no recibes el Espíritu Santo, careces del poder necesario para hacer la obra del Señor. Amado, amada, como dicen por ahí, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pero la palabra también dice que tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se recibe el Espíritu Santo? Alguno dirá, díganoslo pastor, que yo quiero. Buscando al Señor y teniendo una verdadera vida de intimidad con Él. Pero buscándolo con todas tus fuerzas, anhelándolo. ¿Sabe lo que es anhelar algo? Verlo, visualizarlo de lejos y no poder tenerlo cerca. Pues tenemos que anhelarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo puede que esté lejos para nosotros, pero está muy cerca. Y necesitamos todos, porque el Señor lo dejó como un mandato, como un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. No era una opción, es un mandamiento. Por eso lo primero que tenemos que entender, como dice en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, como esa introducción, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Para qué? Para que tengas poder para hacer la obra del Señor. Amén. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, ¿verdad? Unánimes, juntos. Y de repente, y precisamente por estar juntos y unánimes, fue que ocurrió lo que ocurrió. Porque el Señor antes le había dicho que esperaran juntos ahí. Y por eso es que cuando el Señor nos da una orden, cuando el Señor nos dice de hacer algo y lo hacemos tal y como nos lo ha dicho, ahí tenemos garantía. Por eso en otra parte dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? ¿Para qué le pedimos al Señor? ¿Para una mejor vida? Mi hermano, Dios ya nos ha dado una mejor vida. Se llama vida eterna.
Por eso cuando aplicamos el orden del Señor, donde dice también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Hay alguien conmigo en esta mañana? No dice buscad todo lo que venga por añadidura para después que venga el Señor y te dé lo que... No, el orden de Dios está establecido de esa forma porque es la forma que Dios tiene de bendecirnos. Amén. Por lo tanto, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó parte de la casa. Ah, toda la casa. O sea que Dios es capaz de llenarlo todo. Todo, mi hermano. Todas las áreas de tu vida, el único que las puede llenar es Dios. Pero solo cuando lo buscas a Él, claro. Así funciona esto. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas, ¿están escuchando? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Y ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano. Por eso vamos a ver algo que ocurre después y que en otras ocasiones no ocurre porque precisamente nos hemos saltado partes del proceso en nuestra vida. Por eso cuando usted ha visto alguna vez a alguien subir las escaleras de 2 en 2, ¿cuántos de nosotros hemos subido las escaleras de 2 en 2? Mariana, Amparo. Ah, cuando era joven, ¿verdad? El hermano Walter, ¿verdad? Claro que se pueden subir las escaleras de 2 en 2, pero están diseñadas para subirlas de una en una. ¿Usted ha visto alguna vez que diseñan las escaleras para subirlas de 2 en 2? Se diseñan para subirlas de una en una. Lo que pasa es que nosotros, como somos muy machitos, en una de esas te tropiezas, te parten la pata y después los dientes, ¿verdad? Y ya le das trabajo al traumatólogo y al dentista. ¿Por qué? Porque te saltaste el orden establecido. Te saltaste el orden establecido por Dios. Por eso hay un proceso que tenemos que pasar. No te puedes saltar el proceso de Dios. Moraban entonces, versículo 5, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mi hermano, no decían cualquier cosa, hablaban las maravillas de Dios. Amén. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están, lo que traducido sería borrachos. Mi hermano, usted y yo necesitamos la borrachera del Espíritu Santo, no la borrachera del bar. Hola. Necesitamos la borrachera del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, porque eso forma parte del proceso. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el proceso se cumple. Pero sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer? Yo sé que tú habrás intentado en tu vida muchas cosas separado del Señor, pero al final ¿sabes dónde te toca ir? A los pies del Señor.
Puedes hacer lo que tú quieras por tus propias fuerzas. Puedes dar los pasos que tú quieras. Puedes ir donde tú quieras. Pero si lo haces con el Señor, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Separados de Él, nada podemos hacer. Dice la palabra del Señor, y ahí en el versículo 14 encontramos el primer discurso de Pedro. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? El que lo haya leído, ¿verdad? El que no, pero lo vamos a leer ahora. Y mi hermano, ¿cuántos recuerdan la figura del apóstol Pedro en los evangelios? ¿Cómo era Pedro? Como Saúl, dice. Pedro era como Saúl, medio carnal. Eso es complicado, ¿eh? Sí, por la carne, ¿verdad? O sea que si se le presentaba a cualquiera por ahí, ajá, ya. Pero seguro que hacía lo correcto. Porque en algunas ocasiones, ¿verdad? Mi hermano, el apóstol Pedro tuvo la capacidad de haber caminado con el Señor, haber visto los milagros, haber visto tantas cosas, haber comido con Él, haber sido enseñado por Él, y aún así la palabra dice que lo negó. O sea que si el apóstol Pedro tuvo la capacidad de hacer eso estando con el Señor, ¿qué no tendremos nosotros la capacidad de hacer? Y quiero que me entiendas, para mal, cuando nos alejamos de Él. ¿Hay alguien conmigo? Pero mire, ese Pedro, el nombre lo tenía bien puesto, porque traducido es piedra, lo saben, ¿verdad? Una piedra es dura, ¿sí o no? Dios trató con su corazón, con ese corazón duro, con ese corazón de piedra. Y también a pesar de todo, a pesar de lo que Pedro era, Dios lo pudo transformar. Y como la palabra también nos enseña, que si ponemos en manos de Él nuestro corazón, Él coge ese corazón de piedra que tenemos y lo transforma en un corazón de carne y de sangre, con sentimientos, mi hermano. Y eso es lo que necesitamos, ¿sabes para qué? Para poder seguir cumpliendo la obra del Señor. Nadie que no haya sido transformado por el Espíritu Santo puede hacer la obra del Señor, porque comenzará bien, pero terminará muy mal. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? El que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? Así que, mi hermano, tenemos una ardua labor que hacer. Mire lo que dice ese primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, versículo 14, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana, ¿no? Hay algunos que a las 9 de la mañana ya llevan por ahí algún que otro café. Kenny, ¿por qué te ríes? No, no me lo quieres contar. Vale, tranquilo. Luego me lo cuentas. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Por lo tanto, esos días son los que estamos viviendo en este tiempo también. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, mi hermano. Sobre ti y sobre mí. Pero necesitamos prepararnos para que el Espíritu Santo del Señor sea derramado sobre nosotros. El Espíritu Santo no puede morar en cualquier lugar, no puede morar en cualquier cuerpo. Tenemos que estar libres de toda contaminación para que Él pueda morar como Él quiere. Si te viene una visita a tu casa, ¿a cuántos le ha venido alguna visita alguna vez a su casa? ¿Y cómo lo recibes?
Algunos dirán, yo en ayuno y cilicio, ¿sí o no? Aquí no hay comida, aquí no hay cama, aquí no hay nada. Apáñese como pueda, ¿sí o no? ¿A que no? Cuando viene una visita a su casa y además si es un ser querido, una persona que estima, ¿qué le da a usted? Lo mejor, ¿verdad? Le da un buen cuarto, se lo prepara, le cambia las sábanas, aquí tiene el cuarto de baño, aquí tiene sus toallas, aquí tiene el frigorífico, puede abrirlo y no encontrar nada, perdón, puede coger lo que quiera, ¿verdad? Puede coger lo que quiera, ¿sí? ¿Lo trata bien, sí o no? Entonces, ¿cuándo nomás estará demandando de nosotros, que dice la Escritura que somos templos del Espíritu Santo? ¿Cuánto nomás demanda el Espíritu Santo de nosotros? ¿Dónde lo tenemos albergado? ¿Dónde lo tenemos hospedado? ¿Sí me está entendiendo? Él no puede morar en cualquier lugar. Él necesita un buen lugar para morar, porque eso también forma parte del proceso. Amén. Entonces dice, y daré prodigios, versículo 19, arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y mire lo que nos dice el versículo 21, mi hermano. Y si no lo has hecho todavía, yo te animo a que tú lo hagas. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Así que el trabajo que tú y yo tenemos, ¿sabes cuál es? De llevar a la gente a que invoque el nombre del Señor, para que puedan recibir salvación. La gente necesita la misma salvación que tú tienes. Y tú no te puedes quedar callado. Pero quizá no puedes hacerlo todavía porque falta en tu vida el Espíritu Santo de Dios. Hello. Dice el versículo 22, porque lo primero que hace Pedro, ¿qué es? Decirle lo que tienen que hacer. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabe qué hace después? Darles los motivos por los cuales lo tienen que hacer. Y ahí es donde viene y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Mi hermano, hay vida en el camino del Señor, hay gozo en la presencia del Señor, hay vida en la presencia del Señor. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Les vuelve a recordar lo que había ocurrido. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha derramado el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por a tus enemigos perdón por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón. Mi hermano, ten un corazón receptivo a la palabra del Señor. Quítate ese corazón de piedra que no te permite avanzar, que no te permite conocer al Señor como Él es. Dios te está diciendo que te quites ese corazón y que le permitas que Él lo moldee, lo trabaje y que coloque en ti ese corazón de carne y de sangre, que tenga sentimientos, que pueda comprender el sacrificio de Cristo que lo hizo por ti y por mí. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mi hermano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir con la misma conducta? ¿Vas a seguir con la misma actitud? ¿Vas a seguir fuera de los planes o de los caminos, mejor dicho, del Señor? ¿Vas a seguir caminando conforme tú crees que es mejor? ¿Vas a seguir haciendo oídos sordos a lo que la palabra del Señor te dice? Porque ellos preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien me puede decir qué tenemos que hacer? Seguramente me podríais decir muchísimas cosas, pero hay mucho trabajo que hacer. No es solo una cosa la que hay que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Cuando tú vas a tu trabajo, aquí hay muchas cosas que hacer. A veces no puedes terminarlas en el mismo día, ¿que no? Y te dejas trabajo para el día siguiente y te vas a tu casa agobiado y dices, uff, el día que me espera mañana, tengo que terminar lo que no he podido terminar hoy y hacer lo que tengo que hacer mañana. En la obra del Señor hay mucho trabajo que hacer. Nadie dirá amén, no importa. Pero la obra del Señor seguirá hacia adelante. ¿Quieres ser parte de la obra del Señor? ¿Qué haremos? Te lo pongo más fácil. ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir trabajando para la obra del Señor? ¿Voy a hacer menos de lo que hago? ¿Me voy a esforzar y voy a hacer más de lo que puedo hacer o estoy haciendo? Pedro les dijo, ¿qué haremos? Arrepentíos. Mi hermano, Dios te está diciendo hoy que te arrepientas. Arrepiéntete de lo que tú sabes que te tienes que arrepentir. Hola. ¡Ay, mi madre! Arrepiéntete de lo que tú sabes que te tienes que arrepentir. Todos somos conscientes de lo que nos tenemos que arrepentir. Porque, aunque no le hayamos dado el lugar correspondiente al Espíritu Santo, Él sigue haciendo su trabajo en nosotros. Y Él nos habla y nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¡Hello! Arrepentíos. Y lo que próximamente harán algunos de nuestros hermanos también y hermanas. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir del Espíritu Santo? Dile al que tienes a tu lado, tienes que pasar el proceso. Tienes que pasar el proceso. Porque para vosotros es la promesa. Dile otra vez al que tienes a tu lado, para ti es la promesa. Para ti es la promesa. Y no solamente eso, y para vuestros hijos. ¿Cuántos oran cada día por sus hijos? Y para todos los que están lejos. ¿Cuántos oran cada día por los que tienen lejos? Para cuantos el Señor, nuestro Dios,
llamare. Mi hermano, Dios te quiere usar para hacer la llamada. Dios toca los corazones, Dios se presenta a la gente, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Hay gente salva, que es el mismo el Señor el que se ha presentado a su vida y les ha hablado y les ha traído ese convencimiento y los ha perdonado y los ha salvado. Pero en la gran mayoría de los casos, Dios quiere usarte a ti y a mí. Ahora, ¿te quieres dejar usar por el Señor? Forma parte del proceso. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hicieron? Los que recibieron su palabra fueron bautizados, por lo tanto, continuaron el proceso. El proceso no termina ahí. El proceso sigue. El proceso del Señor es eterno, así como su propósito es eterno y así como su salvación es eterna. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mi hermano, ese Pedro tan rebelde, ese Pedro tan desobediente, ese Pedro que negó al Señor, ese Pedro que tenía una lucha como la que tú y yo podemos tener. Igual, por medio de esa primera predicación, mi hermano, 3.000. ¿A cuántos has traído tú a los caminos del Señor? Si llevas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 1 año, ¿a cuántos has traído tú a los caminos del Señor? Quizás es porque no has comenzado por el principio, el proceso. Quizás es porque no le has permitido al Espíritu Santo que sea el dueño y Señor de tu vida, el que gobierne tu vida, el que dirija tu vida, el que guíe tu vida. Por eso cuando nos saltamos las partes del proceso, no podemos tener buen fruto. No podemos tener fruto en abundancia, mi hermano. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían? Perseveraban. O sea que lo que aprendían lo ponían por obra. ¿Cuándo? Siempre. Porque perseverar es siempre. Perseverar no es hacer algo de un momento por una emoción y al día siguiente se me olvidó. Perseverar es siempre. ¿Cuántos perseveran en sus trabajos? Porque si no te echan. Hello. ¿Sí o no? En los caminos del Señor es mucho más importante perseverar que en todo lo demás. Y no digo que en todo lo demás no sea importante. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. ¿En qué? En la comunión los unos con los otros, mi hermano. Había un compañerismo, habían vivencias en conjunto, estaban juntos, unánimes. ¿Lo recuerdan? En la comunión, como una unión, los unos con los otros. En el partimiento del pan. Kenny ayer se llevó todo el pan. Lo sé porque lo sé. ¿Has traído pan para compartir? No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada. Lo dejó en la casa. Ahora te toca ir y traerlo. En el partimiento del pan y en las oraciones, mi hermano. ¿Y sabe qué ocurre? Y con esto vamos a concluir. Que todo ese proceso del que hemos hablado, todas esas pruebas, todo ese esperar del Espíritu Santo por la promesa del Señor, todo eso detonó
la vida de los primeros cristianos. Ahí comenzó la iglesia de la cual hoy tú y yo somos parte. Amén. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, mi hermano. ¿Puede tener esto en cuenta? Todos los que habían creído estaban juntos. Te voy a hacer una pregunta en esta mañana. Hoy día, en la Iglesia Universal del Señor, no todos los que han creído están juntos. Ya está fallando algo, ¿verdad? Ya el proceso se está tambaleando. Pero mire lo que nos dice aquí, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Esto lo omito porque esto no va a ocurrir. Tranquilo. ¿Alguien dice amén? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo comían? Juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que han de ser salvos, mi hermano. Cuando cumplimos con el proceso detalladamente, ordenadamente, como Dios nos lo pide, ahí está el resultado, el crecimiento de la obra del Señor en lo general y en lo particular. Amén. ¿Por qué no te pones en pie en esta mañana y oramos al Señor y le damos gracias por su palabra que nos llena de vida? Amén. ¿Hay alguien más que diga amén? ¿Alguien está conmigo? Recuerde que dice que estaban juntos y unánimes. Si hay alguien que se haya dormido, despiértelo, dígale, ya es hora. Ya se terminó la predicación, ¿verdad? Pero mi hermano, no se quede con esto aquí. No tiene sentido. Esta es la cocina, ¿verdad? Cocínelo aquí arriba, en su mente, desglóselo bien, compréndalo bien, y cuando ya lo tenga claro, bájelo al corazón. Bájelo al corazón. Ese es otro proceso. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos